Estimados colegas, seguimos un poco con estos añadidos que estoy haciendo al libro y que me han parecido absolutamente necesarios para entendernos, o para intentar entendernos. Vamos a ver. Nos quedamos con el objeto A y el ser de goce. ¿Es lo mismo? Pues no lo sé, porque es el falso ser. Entonces, si el goce se lo ponía más el ello, entonces que el parlete está en el inconsciente, aquí hay mucho problema que Lacan al final no sé si se da cuenta de cómo va saltando de un punto a otro, pero vamos a ir marcando las dificultades. Es verdad que al saber le ha dado un goce, pero el goce fundamental hay que arreglarlo y separar el goce fálico del goce del inconsciente, del goce de la pulsión, bueno, del goce de los S1, lo que viene de lo real. Todo esto está muy en mantillas. Y los sucesores, los que se suponen que tenían que arreglarlo, se han lanzado a tirar para adelante sin pararse en los detalles complicados de la doctrina. Por ejemplo, Lacan dice el sujeto habita la lengua. No el inconsciente ni el lenguaje, la lengua. Es decir, cuando dice habita, yo lo entiendo en el sentido potente y profundo que tiene en la lógica intuicionista, en la cual utilizan como la doble negación, no da la afirmación, decir no, que no es vacío, teniendo en cuenta que vacío es que no tiene ningún elemento, es no tiene ningún elemento. Son dos negaciones, no sirve. Con lo cual, negar el vacío no afirma la existencia. Esto es fundamental para nosotros, porque negar que no hay nadie no asegura que haya alguien, que exista uno, que es lo que estamos hablando, el homoisin, el once in, que decía Lacan, el al menos uno. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, los intuicionistas inventan el concepto de habitado, es decir, un conjunto está habitado si al menos contiene un elemento. Con lo cual, si no está habitado, es vacío. Fijaros, si está habitado, tiene uno. Si no está habitado, es vacío. En cambio, negar el vacío, un conjunto vacío es el que no tiene ninguno, pero un conjunto no vacío no significa que tenga alguno. Y esto en las fórmulas lo iremos utilizando. Evidentemente, cuando en el ello, en el seminario de la lógica del fantasma, Lacan dice que el inconsciente, el ello, perdón, tiene toda la estructura del lenguaje depositada ahí, excepto la primera persona, la estructura del lenguaje parece la estructura de la lengua, al decir sin la primera persona. ¿Os dais cuenta de las dificultades? Es la cuestión. Si en la estructura del lenguaje no es la de la gramática lingüística, que no es la que le interesa, que esa sí que dice que se tiene que ver algo con el sentido, al final en televisión no le queda más remedio que reconocerlo. En principio no queda claro que el lenguaje dónde queda. En la relación del ello al otro, el lenguaje habrá que definirlo. Por eso dice que la lengua es una elucubración sobre el lenguaje. Es decir, el lenguaje no sabemos muy bien todavía exactamente lo que es. Y yo creo que en el ello, con lo cual la estructura del lenguaje, ¿qué estructura del lenguaje hay en el ello? Yo creo que es mucho mejor decir, volver a la tesis freudiana, de que en el ello lo que hay son las pulsiones. Es decir, a la lacaniana lo que hay son los S1 y los enjambres de S1 y el objeto A. Y punto. Bueno, seguimos. El sujeto dividido, entonces, en nuestra dialéctica va a tener que recorrer las fórmulas que Lacan propone, dado que solo hay una función, para las diferentes maneras de organizar el goce. Teniendo en cuenta que lo real no es el goce. Yo no me gusta ni hablar de goce en lo real es saber lo que hay, ni hablar de saber en lo real, que Lacan lo utiliza, hay un saber en lo real. Yo creo que no debía haber dicho saber. Saber es un concepto simbólico, la estructuración de significantes en un saber. Es mucho mejor decir que en lo real hay procesos. Y lo real tiene sus procesos, que los que la ciencia supone que se pueden estudiar mediante leyes. Nosotros no. No nos interesan las leyes de lo real, nos interesa
los fallos de lo real, que es otra cosa. Eso en el libro, en el capítulo 0 lo he explicado bien. Entonces, el espacio del goce va a tener una lógica diferente de la del espacio del significante. Y esto es fundamental entenderlo bien. El espacio del significante se basa en la propiedad y en la definición del significante, la diferencia con otro. Y en ese punto de diferencia, en ese huequecito, es donde está el deseo y donde Lacan colocó el deseo de entrada. E incluso el objeto metonímico. ¿Vale? Con lo cual, esa es su lógica. Funciona en cadena significante y ahí está. Y no hay que hacer más. De momento, estudiarlo mejor, pero esas son las definiciones. Mientras que en el espacio del goce, lo que va a funcionar es la letra. Con otra lógica, que es la lógica que él propone, que dice que la mejor es la teoría de conjuntos, cuando dice Lacan que los conjuntos son las letras. O sea, las letras son los conjuntos, que no les quita la ontología radicalmente. Vale. Entonces tenemos una dificultad. ¿Esas letras qué son? Trozos de letras, conjuntos de letras, o también podemos coger significantes empaquetados como objetos en un conjunto, pero el problema es que si lo empaquetamos como un conjunto, lo de significante baila un poco, pero bueno, en el otro, el sistema del otro no era un conjunto de significantes, con lo cual lo podemos mantener y sostener de momento hasta que las cosas se nos mejoren un poco más, la doctrina. Ahora, ¿qué diferencia fundamental hay? O sea, son letras o son conjuntos de significantes con sus letras. Bueno, lo dejamos ahí. Pero son conjuntos, ¿vale? Mientras que el significante son clases. Es las clases que no entran en los conjuntos. Si alguna vez alguno de vosotros estudia un poquito la diferencia entre los conjuntos y las clases, que es lo que tuvo que arreglar, que al principio pensaban que era lo mismo, lo tuvo que arreglar Zermelo, para sacar las clases de los conjuntos. Es decir, los conjuntos son las clases que no se contienen a sí mismas, con lo cual se acaban las paradojas. Es una manera de escupir las clases que daban problemas, las clases propias, las que se podían incluir a sí mismas, que son las que dan la paradoja de Russell. Bueno, eso, la teoría de conjuntos lo sacan. La lógica de clases es una cosa, la lógica de conjuntos es otra. La lógica, hay que tener mucho cuidado. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que hay una dificultad mayor que ningún psicoanalista yo he visto que la pusiera de manifiesto, y sobre todo los que vienen de estudios exactas, que es que en matemáticas, en la letra, aplica el axioma de identidad. Es decir, el salto de la lógica a las matemáticas exige radicalmente el axioma de identidad. Una cosa es igual a otra o idéntica a otra, ahora veremos la diferencia. Mientras que en el significante es al revés. Un significante es la diferencia con otro. De ahí que tengamos muchas dificultades para el concepto de identificación. Porque en matemáticas es muy fácil, se identifican por igualdad, punto. Ahora vamos a ver la diferencia entre identidad e igualdad, que incluso en algunos libros lo utilizan matemáticos y lógicos como equivalente. Y no es lo mismo. Ahí en la tercera, o no sé si es la tercera o en el discurso de Roma, Lacan habla del, ¿cómo dice? El axioma sublime, la fórmula sublime del axioma de identidad. X es igual a X. Vale. Ahí lo pone como igualdad. Yo os plantearé la diferencia. Lo idéntico es exactamente en todo igual a sí mismo. Es la mismidad. Mientras que la igualdad no. Quiere decir que entre un conjunto de elementos absolutamente dispares, para mí, bajo algún criterio, algunos van a ser iguales que otros. Os pongo un ejemplo. Si uno va a buscar trabajo y hay una oferta de trabajo de psicólogo en la planta 34 del hospital, todos aquellos que cumplan las condiciones que se han puesto son iguales. ¿En qué? Titulación, másters, algunas currículum. ¿Y ellos son idénticos? No. Para mí son iguales. Es decir, yo los he igualado. ¿Y cómo los he igualado? Los he igualado bajo unas características o unas notas intencionales, o sea, bajo unas propiedades, queréis decirlo así,
que yo las coloco como iguales. Y ya está. Pero no son idénticos. La mismidad, la identidad, que a veces se pone con 3 rayas, no con 2. No, no igual, sino una raya encima del igual, es otra cosa. Y esto es muy fundamental, porque ahora eso nos lleva ¿a qué? A la teoría del rasgo unario. Seguimos con la teoría del rasgo unario. Vamos a ver. Si el espacio del significante tiene que haber un agujerito entre significante y significante, ¿qué quiere decir? Que no es compacto. Matemáticamente no es compacto. De ahí que Lacan utilice para el significante fórmulas semejantes a los números racionales de la aritmética. ¿Por qué? Porque los números racionales son densos. ¿Qué quiere decir? Aunque, a veces va contra la intuición, y va contra lo imaginario, aunque entre un significante y otro, o un número y otro, hay muchísimos números, infinitos de hecho, infinitos, aplicar entre cada uno. Es decir, si luego coges otro trocito del medio, dentro también. O sea, es tremendo. Que es lo que se creía que era la infinitud máxima, los números racionales. Mientras que los naturales, 1, 2, 3, 4, 5, entre un significante y el otro, un número y el otro, no había nada. Entonces pensaban que los racionales eran la infinitud, el primer concepto de infinito. Pero arrastraban los matemáticos, arrastraban el problema de el famoso raíz cuadrada de 2 que los volvía locos y el número de oro. ¿Por qué? Porque eran irracionales. Y los irracionales son los que tapan esos huecos. Y de hecho, no es que hay algunos, es que hay muchísimos más. Es un concepto de infinito superior, que esto es lo que Cantor capta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, Lacan utiliza el concepto de denso, o sea, entre uno y otro hay un otro significante, no hay ningún problema, se puede construir otro. Y es denso, permite el deseo. En cambio, las letras, los espacios de goce de letras, al definirlos como compactos, no tienen poros, no tienen agujeritos, no tienen poros. De ahí es que diga, al decir que es compacto, en el fondo lo está poniendo en comparación con denso del significante, aunque nunca lo dijo que era denso. Pero el libro que utilizaba, que yo encontré un ejemplar de la época, es que va una definición detrás de la otra. Y ahí, fijaros que entonces el objeto, primero, el objeto no puede estar en los huecos, como con el significante. No puede haber objeto metonímico ahí. La cara del plus de goce es mucho más compleja. Y por otro lado, nos informa clínicamente esa definición de compacto, porque claro, se pone compacto y hace el truco del mago, que es decir, si tú quieres sacar un conejo de una chistera, le puedes preguntar a alguien cómo se hace. Alguno cae en la trampa y te dice, no, yo primero sacaría de esta manera, o sacaría del otro, pondría una tela para que no se viera. No, no. Si tú quieres sacar un conejo de una chistera, primero pon el conejo dentro de la chistera. Si no, no lo vas a sacar. Pues lo que hace Lacan es, para obtener lo que le interesa, decir que es compacto. ¿Me explico? Ahora bien, ¿eso cuadra con la clínica? Con el discurso psicoanalítico se puede desprender del discurso psicoanalítico. Eso, como dice Lacan, que se tiene que sacar la doctrina, de desprenderse del discurso, como el nudo. El nudo no explica la doctrina explica el nudo. Que hay gente por ahí que va así un poco rarito con eso. Vale. Entonces, lo que hace Lacan es decir, sí. ¿Por qué? Porque sabemos clínicamente que con el significante el goce se resiste. No se deja tratar bien, como decía ese término milleriano de tratarlo, de organizarlo. Al decir tratarlo, a veces da la impresión de que sea o intratable o enfermedad. Bueno, los objetos de sentido pueden ser enormes. Bueno, está bien, no lo vamos a discutir eso. O sea que cuadra con la doctrina, decir lo que es compacto. Al decir que es compacto,
automáticamente el objeto no sale de los significantes. El objeto plus de goce se obtiene de un subconjunto de ese espacio. Con lo cual va a poder empalmar, ya veremos cómo, con lo que había dicho en el seminario 11, cuando al final termina el seminario diciendo que el objeto es un recorte en el otro, yo te mutilo. Ahí recoge mucho el clinismo, yo te mutilo, arrancar algo del cuerpo, a veces del cuerpo de la madre, de los hombres, o las mujeres, del cuerpo también. Vale. ¿Cómo lo va a hacer? Al decir que es compacto, aparece una propiedad, aparte de que no hay poros. Es decir, el goce te hace creer que es como lo real, cosa que los matemáticos funcionan perfectamente. Es decir, lo real lo miden con los números reales, que incluyen a los racionales, más los irracionales, que son de un nivel de infinito superior. Es decir, Cantor rompió las bolas a todo el mundo porque, ¿qué dijo? Los naturales son infinitos, los racionales, que son muchos más, son del mismo nivel de infinito, cosa que no parecía intuitivo, pero los irracionales son de un Aleph infinito, uno más. Entonces, son intratables. Con lo cual, ¿qué aparece? Si son intratables, quiere decir que entre los racionales, el significante, y los irracionales, el objeto, tiene que aparecer el objeto. El goce, perdón, tiene que aparecer el objeto. Pero va a aparecer el objeto no como tapón metonímico, no como un objeto metonímico, sino va a aparecer como un tapón que te llevas, un trozo que te llevas. ¿Vale? Para terminar, para acabar las sucesiones, las series y las demandas. Vale. Y la pulsión, si queréis decirlo así. Entonces, ¿cómo lo saca? Que dice, si es compacto, además de no tener poros, lo que podemos hacer es utilizar una propiedad de él. En topología de conjuntos se utiliza lo que llama un recubrimiento. Los conjuntos se estudian con sus subconjuntos. Al estudiar un conjunto con sus subconjuntos, ya de entrada se ha subido un nivel de infinito, porque el conjunto de las partes, que son todos los posibles subconjuntos, siempre es de un Aleph superior, 1 como mínimo. Con lo cual, fijaros que estudiamos el infinito de nivel que sea con un infinito más 1. O sea, si el conjunto nuestro era de Aleph alfa, este será de Aleph alfa más 1. Es un trabajo fino, ¿eh? Entonces, se estudia con los subconjuntos. Entonces, ¿qué se busca? Se coge unos cuantos subconjuntos, los que sean, de tal manera que uniéndolos, la unión de todos esos subconjuntos, recubran todo el conjunto. Es decir, si lo pusiéramos en esa unión, incluye a todos los elementos del primer conjunto. Normalmente, si el primer conjunto es infinito, compacto nuevamente lo va a ser, el número de conjuntos que hay que coger para poder recubrir, el número de subconjuntos que hay que poder coger para recubrir, tiene que ser también infinito. No salimos del infinito. Entonces, si hay que buscar un objeto y además que tiene que estar ahí como subconjunto, lo que no puede ser es un objeto que sea formado por infinitos subconjuntos, por infinitos conjuntos de letras, porque entonces no vamos a acabar nunca. La famosa demanda infinita. El transfinito, dice Lacan, el trans, o sea, más allá del primer infinito, de la demanda. No vamos a acabar nunca. Entonces, ¿qué hace? Si es compacto, y ahí viene la gracia, lo que aparece es una propiedad que dice que existe un subrecubrimiento, o sea, una parte de ese recubrimiento, que también lo recubre a todo, pero con un número finito de conjuntos. Pueden ser muchos, pero finito. Automáticamente hemos pasado de lo infinito a lo finito. Y si tenemos esa posibilidad, pues pueden ser 3 o 4, o 5 o 6 o 7 u 8. Si tenemos 8, tenemos prácticamente ya 8 letras grandes que nos permiten escoger una, recortar una o dos. ¿Por qué? Porque solo con ese recubrimiento finito tenemos todo lo otro, que es como empieza el niño. O sea, gracias al significante, al trabajo del significante, lo que hacemos es
dividir o recubrir ese otro, ese espacio, a veces es el otro, a veces el goce del otro, a veces es el espacio del goce a secas. Lacan es muy poco preciso con eso, el espacio del goce. Recubrimos con un número finito de letras, ¿qué tenemos ya? Tenemos la posibilidad de contarlas. ¿Qué es lo que hace el obsesivo? Contar los objetos a el coleccionista. Que nunca llega. Pero bueno. Entonces, ¿cuál será el paso que hay que dar? A recortar uno. Y ese grande, pero que no recogerá todo el conjunto del goce, ese será el objeto A. Es decir, el objeto A debe ser recortado. De ahí que algunos analistas que dicen que el objeto al principio es todo lo otro, es decir, el otro, no el espacio, el goce, todo lo otro, y que poco a poco se va reduciendo. Y yo creo que es cierto. Y en un análisis, poco a poco, si os recordáis vuestro análisis, habéis ido recortando el objeto que cada vez es más pequeñito, más preciso y más pequeño. Y entonces ese objeto es el que se puede recortar en el otro, después del espacio del goce, quizás saltar al otro y recortarlo en el otro, y es el objeto A, producción final del análisis cuando uno lo capta. Esto es de una importancia tremenda. Con lo cual, fijaros el truco. Mientras para el significante Lacan ha utilizado el recurso de Freud del rasgo unario, es decir, si los significantes no pueden tener nada en común, no pueden ser iguales, porque si los identificas como en matemáticas, automáticamente son lo mismo, entonces perderían su capacidad como significante, se inventa algo que Freud también capta, que es el rasgo unario. Añadirles un rasgo al significante que no le haga caer como significante, pero que pueda tener el mismo rasgo el significante 1A y el significante 1B, o el significante 1C. Esta es la jugada. De ahí que el primer rasgo que pones, significantes 1, significantes 2. Pero después, cuando va la topología, es cuando va el rasgo unario, la recta infinita, no vamos a tirar por ahí. Luego después los toros, no vamos a tirar por ahí. Todo el trabajo que va haciendo. Es muy deshilachado a veces Lacan. El hilo es recto, pero los resultados son deshilachados. Bueno. Entonces tenemos esta cuestión de las letras. Entonces, el rasgo unario, en cambio, en el espacio del goce, vamos de otra manera. Es decir, lo que buscamos es la compacidad y que lo que buscamos es una letra objeto. No identificación, sino extracción, recorte de un pedazo de goce. Porque si no, no hay manera. Ese es el plus de goce que nos llevamos porque no hay relación sexual que se pueda escribir. Punto. Vale. Os pongo un poquito más de... Fijaros que la teoría de la letra nos explica muy bien las compras compulsivas. La compra compulsiva, que es una letra del recubrimiento infinito. Y en algunos casos, el más neurótico, es el del recubrimiento finito. Pero la letra, que la ve el sujeto dentro, en el interior, como objeto del imaginarizado, porque el objeto a imaginarizar, en el fondo es la imaginarización de esa letra en el otro registro. La ve como que será el objeto de su vida. Y cuando lo tiene, no le sirve, tiene que comprar otro. Ahí se ve muy bien. Ya cuando es maníaco, ya claramente maníaco, o hipomaníaco fuerte, entonces ya es el recubrimiento infinito. Es una cosa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, que es a nivel del goce, lo mismo que puede ocurrir a nivel del sentido en la fuga de ideas. Exactamente lo mismo. El objeto. Con lo cual, fijaros que cuando Lacan os explicaba todo esto, que me he dado cuenta que al fin y al cabo Lacan no puede utilizar el método axiomático. No puede partir de unas hipótesis, aunque parte de una, que no se puede escribir la relación sexual y la absence, tampoco se puede ofrecer sentido, y de ahí colgar todo. El método axiomático de Euclides no nos funciona en psicoanálisis. Más bien nos funciona como los discursos, un dar vueltas.
dar vueltas en redondo. El discurante que decía él. Bueno, pues la manera que tiene él de presentarnos la doctrina es exactamente de esa manera. O sea, hay algunas hipótesis primeras, la conjetura del inconsciente estructurado como un lenguaje, la relación sexual no se puede escribir, que dice que es la verdad última, no sé si es que hay una verdad última, o verdad primera, más que última sería verdad primera. Bueno. Entonces, siempre se encuentra con la dificultad como la clínica nos enseña, que es decir, ¿qué nos enseña? Que en el centro del sujeto, en el centro del cuerpo, del corpus del sujeto, no el cuerpo, sino el corpus, está el objeto. Que eso ya lo había visualizado cuando colocaba el objeto en el interior del ocho interior, ¿os acordáis? Se repetía lo mismo, y en tanto se repetía lo mismo, decía, aparecía el objeto A, la pura repetición, el objeto A, con lo cual, y el ocho interior no dejaba de ser el borde de una banda de muebles y el objeto del interior. ¿Vale? Está en el núcleo del sujeto. Cuando por alguna patología ese objeto no está ahí colocado, sea, por ejemplo, en las psicosis afectivas, ¿qué tienen? Lo que en catalán es de una buidor, o sea, un vacío interno, que también aparece, porque el objeto ha caído. Ha caído la sombra del objeto ha caído sobre el yo. ¿No? Sí, la sombra sí, pero el problema es que el objeto se ha ido fuera. O está persecutorio, que entonces no se tiene tanto como sentimiento de vacío. O también en los trastornos de espectro autista. Hay un vacío interno tremendo que lo llenan como sea, con la mirada del otro, con un amigo, con la sexualidad, ofreciéndose como sexualidad a las mujeres, intentando gozar como sea, y casi siempre al final, porque con una identidad fabulada. Porque los autistas no deliran normalmente, fabulan. Y normalmente tienen una identidad fabulada. Con un yo, con un tinte megalomaníaco a veces, pero muy suave, que no se ve. Ellos son el centro de todo, si no fuera por ellos no existiría nada, ellos sostienen todo. O todo lo contrario, ellos no sostienen nada, no importa nada, no están en ningún sitio. Es decir, las dos maneras de presentarse depende de la gravedad del autismo. ¿eh? El autismo que se sostiene, el objeto está llenado por su yo, o el que no tiene yo que es el más clásico, el más deficitado, que no sostiene nada. ¿Vale? Y me acordaba de una muchacha que me decía, estuvo tiempo en hospital de día, tiempo. ¿Qué hizo empeorar? ¿Por qué? Porque el psiquiatra iluminado que le tocó quería que encontrara el por qué hacía las cosas que hacía. Y ella decía, yo no lo sé. Siempre tiene que haber un porqué. El porqué es que se sentía vacía. Pero eso ya se lo explicaba. Pasa que el otro no lo oía. ¿Y cómo acabó? Tapando el vacío, fumando hachís. Y me decía, es que no me escucha nadie. No, lo dijo a mí, digo, sí, ese es el problema que tienes. Y de cuando en cuando me manda un mensaje y dice, tengo este problema, estoy así. Bueno, te hayan llevado al hospital. Bueno. Es decir, se empeoran. El discurso de los TEAs es distinto del TEA que se sostiene. No es totalmente distinto. Pero el objeto lo tiene que poner el otro. A veces en la sexualidad. Ver el objeto en la mirada del otro, en el goce del otro. Otras veces no lo ven. Pero no se ven a sí mismos tampoco, porque no pueden enfocar en el espejo, que es lo que Lacan ponía como condición para hacer el enfoque, tiene que estar el objeto. Es decir, esta cuestión es que Lacan ha ido diciendo, las podemos ir juntando, y en este discurán dar vueltas y obteniendo cosas de este tipo. Es decir, por eso la fórmula del existe X que no fide X, la modificada, la que yo planteo, la modificación de la de Lacan escrita de otra manera, es articular el goce fálico, la salida del goce fálico, con ese pedazo de objeto que se ha tenido que recortar. Y fijaros que quien no lo ha conseguido, ¿qué te dice? ¿O qué te dice la familia? Que no son constantes, que empiecen una cosa y la dejan. ¿Por qué? Porque una vez empiezan, ya no es como la compra compulsiva, ya no es.
Es una letrita más. El estudio A, el estudio B, el hacer no sé qué. Y se los toma como gamberros, como dejados. No, no, no. Es que no tienen estructurado un objeto de goce. Ya no digo de causa del deseo, no, de goce. Que sostenga al sujeto en la relación con los demás y con el mundo. Por eso, insisto, en los TEAs, siempre estar pendientes del momento de esta cuestión fabulatoria, que no es delirante, pero tiene efectos parecidos. Ya cuando hablemos más del autismo, quizá lo pueda explicar un poco más. Lo dejamos aquí.